Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Me emociona al grado de, de la expresión, constituirme, como se dice en mejor castellano, en Mérida, la monocroma, la blanca ciudad del sur de México y del mundo, la Mérida mexicana, que Mérida Augusta era el nombre de la Mérida de quien toma la Mérida Augusta, ciudad romana, que luego quedó en Mérida de Extremadura, y hay otra Mérida, si no me equivoco, en Venezuela. Pero la Mérida nuestra, la Mérida mexicana, es la Mérida blanca, ciudad blanca, y lo tomo como emblema, por lo que en mucho han dicho, y mucho mejor que lo que yo trataré de hacerlo, mis tres queridos contertulios en esta mañana. Óscar Guerra Ford, quiero decirles que hasta hace más de una hora estaba yo forcejeando con él para que me prestara su script, porque él había hecho muy bien su texto. Y yo le dije: Óscar, regálame tu texto, porque tú ya sabes lo que vas a decir, y yo puedo perfectamente con él, pues bueno, quedar mejor ante los compañeros en la presentación, porque Óscar es un economista, pero además de una intensidad laboral bárbara, que preparó lo que yo hubiese querido decir en términos, vamos a decir, del libro y sus fondos. María de la Luz Mijangos, naturalmente, como autora, escribió y nos dijo además, ya vimos y sentimos con toda razón, que urge que haya como ella miradas con claridad y con énfasis, y sobre todo la actitud rectilínea de María de la Luz Mijangos, que ha sido una intelectual, una académica y una servidora pública que siempre se ha destacado por ser virtuosa, por ser enérgica y contundente, por ser incólume a tentaciones o a querer, me refiero en términos del deber. Ella ha sido siempre una reconocida y esmerada profesionista que busca que las cosas sean como deben de hacerse, no de otra manera, nada más como se deben de hacer. Y el reencuentro con mi querida paisana Claudia Corichi, que además es la coordinadora de la obra, pues me pone más emocionado. Gracias, María Eugenia, gracias, Susana, y gracias, Aldrin, por abrirnos las puertas del INAI para venir, el INAI, en la presencia de Óscar Guerra y de un servidor, a encontrarnos con la sociedad civil de este hermoso estado, con las autoridades que forman parte del sistema estatal de anticorrupción y que aquí representados junto con el INAI hacen prácticamente casi todo el esquema de la anticorrupción local. Yo, pues sí, me han dejado pasmado sus comentarios, porque estaba yo buscando ahí cómo tratar de decir algo que no hubiesen dicho ellos, porque ellos ya han dicho lo que tenían que decir y lo han hecho muy bien. Es cierto, de los males, ya iba a decirlo como chucateco, es cierto, de los males más graves que nos afectan a los mexicanos está la impunidad. Ya Claudia hizo unas aseveraciones entre lo que es... No, por favor, bájenle el aire, por favor. No, creí que era algo más grave, que no, ya le vamos a hablar. Claro, nomás voy a acabar con comentarios. Sí, no. Sí. Yo creí que me iba a reclamar que me hubiera atrevido a hacer la voz yucateca. Dije, no. A ver, bájenle, por favor. Sí está fuerte. Bueno, aquí ya me llegó lo malo es que a mí me sopla el grito y me deja al descubierto. Bueno, de los males de la impunidad hay una especie de diletante discusión entre si la impunidad es la madre de la corrupción o viceversa. Y esa es una disquisición teorética que se las vamos a dejar a los filósofos para que con muchísima claridad nos la delimiten, los contornos de una y de otra, o si son por substitución o si son la inclusión de un mal que deviene a peor, no sé. Pero sí, lo que sí tenemos claro los mexicanos es que hay dos troncales o dos vías de la impunidad que nos dejan muy mal a todos. La impunidad es la inconsecuencia, sí, la invicta irresponsabilidad. La impunidad es el perfecto antídoto
al orden jurídico. Es decir, la impunidad prácticamente inmuniza el orden jurídico, lo pone en suspenso, lo detiene en el aire y no tiene consecuencia el orden jurídico. El orden jurídico nació para ser orden, y el orden es implacable cuando tiene que serlo y tiene benignas condiciones cuando excepcionalmente quien como roba para comer, el famoso robo famélico, pues tiene una justificación, como quien defiende su vida en un caso frente a otro, pues también tiene alguna matiz de responsabilidad o algunas excepciones. Pero lo que sí es cierto es que la impunidad inmuniza o detiene, o sea, es el perfecto antídoto, para decirlo con cierta metáfora elegante y de corte poético, es el perfecto antídoto al orden jurídico, pavoroso. La corrupción pública, ¿sí?, es una gestión pública, es una gestión contaminada, es una gestión enferma, porque debiendo ser saludable, o sea, nítida y eficaz, se vuelve turbia y dañina. Cuando la gestión pública se contamina y se enferma, se vuelve corrupción. Y entonces, naturalmente, daña más que beneficia. El mercado, estoy con economistas aquí, me atrevo peligrosamente a meterme en sus terrenos, pero el mercado informal, el mercado negro, la economía informal de México ha sido un refugio para que muchos sobrevivan, pero ojo, pero ese mercado negro y ese mercado informal ha sido la madre y madriguera de la corrupción. Y en muchos sentidos, que haya un mercado informal en México sigue explicando por qué no ha habido eficacia en muchas de las medidas que Hacienda podría haber tenido y que podría haber tenido la propia corrupción. El circulante de dinero efectivo es parte de ese problema, porque se mete en los nichos de los dineros sucios, y el dinero sucio el dinero limpio se ensucia fácilmente. Y alguien decía en mi pasado remoto como el niño que todavía alguna vez aquí se avisora, y recuerdo que me decía: no hay cosa más sucia que el dinero. Esa era una frase pudorosa de mi abuela, pero en el fondo era, yo creo, más bien este tipo de acertijo en el cual no sabes tú si al fin de cuentas el dinero que recibes ha estado manchado con sangre o ha estado manchado con cochura. Oscar, no hagas broma que yo no puedo entender, porque no la entiendo. Ah, sí, perdón, pues a ver, es una broma complementaria que yo hubiera requerido, perfecto, por eso lo hablaban, efectivamente. La inseguridad pública es una inseguridad violenta que azota al país como un látigo asesino, y también esa inseguridad pública que se volvió perturbadora, trágica, pavorosa, que nos intimida, que nos descoyunta, que nos deja verdaderamente desarticulados como sociedad, y que afortunadamente a la Blanca Mérida no ha llegado tanto como pareciera. Afortunadamente, ojalá nunca llegue acá, pero ya en todo el país, en mi Zacatecas, que era plácida y dominga, en Colima, que era un verdadero, vamos a decir, paraíso de lo pacífico, no del Pacífico, porque está muy cerca del Pacífico, sino un paraíso de la paz, como bien decía también en parte Luz, se ha vuelto ya un infierno la convivencia inmediata. El infierno grande en pueblo chico, no en ese sentido, el infierno efectivo en pueblo chico, y peor en pueblo grande, con la macrocefalia de la gran Ciudad de México, que también permite estas emboscadas y estas balaceras y estos asaltos a mansalva con muertes escalofriantes. Con esto cierro entonces. Este libro, este trabajo que han expuesto los economistas versados en lo suyo, que han dicho lo que saben decir y mejor que ellos nadie, pero sí recojo un término que del clásico trajo Oscar Guerra para decir: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y en buena parte, que aunque ese es un acerto de la economía, tiene que ver con un acerto de las realidades. Necesitamos evaluar para poder actuar,
Necesitamos visualizar como la corrupción, que es lo malo de la gestión pública, para poderla combatir o atacar. Si no tenemos indicadores efectivos, estamos perdidos. Estamos perdidos porque no sabemos qué vamos a combatir si no se tiene claridad. Este texto tiene un conjunto de consejos, moralejas, sugerencias y otras son exigencias para que por fin esta nueva era republicana que se ha planteado con el advenimiento de un nuevo gobierno que nace con un techo de legitimidad que nunca se había conocido en estas proporciones y con un hombre que ha planteado ideas firmes con una perseverancia y una tenacidad verdaderamente inaudita como lo ha sido el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues todos esperamos por bien de México que todo lo que él ha planteado y todas las mejores acciones que él ha planteado tengan éxito, y por esa razón todos tenemos que hacer lo posible y lo que toca desde las instituciones, nosotros por supuesto, y cada uno desde la vía que tiene para hacer lo que debe hacer para que las cosas cambien en México y de verdad se transforme este esquema de impunidad, de asfixiante corrupción y de inseguridad violenta que nos tiene verdaderamente en el borde de la desesperanza. Por esa razón, la esperanza de la Blanca Mérida, de la ciudad invicta al pecado de la maldad extrema en sus perniciosas expresiones, que la Blanca Mérida sea el emblema que represente a México por el mundo, para que nos vean desde el mundo distintos, no como un México bárbaro, como un México cruento y sangriento, sino como un México con el rostro hermoso de la plácida y placentera Mérida. Mérida, la de México, la de acá, la de aquí. Muchas gracias, de verdad. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.